Dios le bendiga, mis amados, en el nombre poderoso de Jesús, de una manera muy en especial. Para mí, en cada entrega es un privilegio poder llevar palabra de Dios a la vida de alguien, de que hay personas que se identifican con los testimonios, porque tienen una familia, un pariente, alguien cercano que ha pasado por muchas situaciones y otros que lo han vivido en carne propia. Para mí es un placer poder transmitir esta palabra a diferentes partes del mundo, que sé que su vida será bendecida de una manera muy en especial para este canal Fluyendo en lo Positivo TV. Y en este día no me encuentro solo, me encuentro con un joven que va a hablar acerca de su vida, cosas sobrenaturales y escalofriantes. Prepare su corazón y prepare su mentalidad, porque lo que usted va a escuchar va a conmover su espíritu. Él puede presentarse. Dios le bendiga, estamos por aquí para que la audiencia esté cogiendo un poquito de conocimiento y edificación con el evangelista Hansel y profeta por la honra y misericordia de Dios. Es un placer estar aquí en esta plataforma para que cada persona que se encuentre detrás de esta audiencia sea edificada con este testimonio y lo que Dios ha hecho en la vida mía. Bendiciones. Esto es una historia larga, hermano. Esto vamos a tener que hacer una serie, prácticamente una saga, porque vienen varios capítulos con este joven. Es una persona que estuvo conmigo en la calle, en el territorio callejero, en algunos episodios, pero yo no sé su vida entera, porque yo lo conocí ya teniendo una edad promedia. Anteriormente de eso, él vivió algunas cosas, las cuales no va a contar en este día. Jordi, ¿de dónde viene Jordi? ¿Dónde nace Jordi? Nazco en Santo Domingo, kilómetro 3,5, carretera Sánchez de la Independencia, Callejón Los Méndez. Callejón Los Méndez, eso está en el kilómetro 13. Sí. El Callejón Los Méndez, muy famoso por el polizonteo, por ahí se polizontea mucho. Sí, porque le queda cerca el muelle y muchas personas que no tenían los recursos necesarios para poder salir del país legal, bajaban para allá, había muchos polizontes que se juntaban con los que venían y comenzaban a indagar y por ahí comenzaban a fluir con los viajes ilegales. Con los viajes ilegales, o sea, de toda parte del país descendían al 13, donde tú eras el Callejón de los Méndez. Claro, la capital completa bajaba ya al 13, el kilómetro 13, porque había muchos tigres que no tenían el conocimiento de cómo subir a los barcos. Entonces venían personas de otro lugar y comenzaban a hablar y comenzaban a juntarse y comenzaban a hacer viajes ilegales. O sea, desde niño tú venías viendo esto, nutriéndote de esto, de cómo la persona viajaba ilegalmente, cómo se subían en los barcos, cuál era el procedimiento que un polizonte hacía para poder abordar un barco. Claro, porque me crié en el kilómetro 13, muchos primos míos también eran polizontes, la mayoría viajaron todos a través de los barcos, de los viajes ilegales, y ellos mayormente eran los que tenían el control absoluto de subir a los barcos y subir a los polizontes. Yo vengo siempre viendo esto porque los primos míos, cada uno de los primos míos siempre estaban en los viajes ilegales. Me voy a reservar los nombres porque están vivos, no puedo dar esos nombres, esos detalles. Y yo vengo en el kilómetro 13 y siempre veía los viajes ilegales y los polizontes siempre bajaban para el 13, mayormente para buscar una mejor vida a otro país. A otro país. Excelente. Hay un detalle serio. ¿A qué edad tú pudiste presenciar esto medio, amado? Polizonte es la persona que viajan ilegalmente, pero por barco. A los que viajan por avión ilegal no se les llama polizonte, ni por frontera. A los que viajan por barco, los que arriesgan su vida en el mar, buscando un mejor vivir, un mejor estado en otro territorio, en otro lugar. A eso se les llama polizonte en la República Dominicana. ¿A qué edad tú comenzaste a presenciar este ambiente del Este ambiente ya del polizonteo yo lo comencé a presenciar a la edad de 10 años, 12 años. No tenía el conocimiento, pero siempre veía que a los primos míos lo estaban buscando porque era lo que tenían la fuente para poder ingresar y subir a los barcos. Entonces, al siempre yo estar ahí en el callejón donde me crié, en Los Méndez, y los primos míos siempre estar relacionándose con personas que yo no conocía, siempre tenía como esa inquietud de saber por qué buscaban siempre a los primos míos. Y a través del tiempo que fui creciendo, ya que fui teniendo 12, 13, y fui indagando, los primos míos eran los que subían a los polizontes a los barcos. Subían los polizontes a los barcos.
O sea, que eso le generaba un dinero, realmente. Sí, claro. Porque había que pagar para tú poder subirte a un barco e ir a otro país. Claro, que le generaba dinero, pero ellos tampoco tenían el conocimiento y como también era tigre, no le ponían la atención ni le daban No le ponían la atención correcta. porque tú sabes que eso genera dinero porque es lo mismo que los coyotes, que en este tiempo fue que surgió eso. Siempre, los coyotes son los que están en la frontera, que pasan la gente a otro país en la como frontera. la Vuelta de México, que ahora fue que eso surgió, pero siempre ha estado ahí. Ellos no tenían el conocimiento de lo que valía eso, pero cuando ahora se generó la Vuelta de México, ellos ahora le pusieron la importancia que eso merecía y comenzaron a cobrar más dinero. Ok. Entonces, la familia de Jordi es una familia muy mencionada en el kilómetro 13. Lo digo por experiencia propia, cosa que yo he conocido, que yo la sé, que yo la conozco, no porque tú me la hayas dicho, sino porque yo la viví, porque yo he estado relacionado con tu familia y sé que tu familia es una familia que estaba muy asociada en ese tiempo a los negocios ilícitos, por así decirlo. Claro. Vamos a indagar por ahí, por esa parte, claro, porque tú tienes conocimiento, porque tú eres una persona muy cercana hacia mí y también hacia mis familiares. Mis familiares, yo vengo de una familia que, para decirlo así, era una familia pudiente. De una madre, de un padre. Mi papá era polizonte, por así decirlo, tenía su familia en Estados Unidos, también la tenía aquí en República Dominicana. Y yo vengo de una familia que se movía en el narcotráfico. Voy a indagar un poco sobre eso porque vengo de ahí. Se movían. Antes de caer en esa parte, ya que tú nos dijiste que tu padre era polizonte, ¿cuál fue la hazaña que tú escuchaste de tu? O sea, la primera vez que tu papá viajó fue por polizonte. Sí. ¿Eso fue a llevar un trabajo o cómo? ¿Viajó para darle una mejor vida a ustedes? Claro, él viajó para darle una mejor vida para nosotros, pero ya cuando él tuvo conocimiento del polizonteo, mi papá se iba, un ejemplo, hoy estamos a ¿cuánto? Hoy estamos a 14, un ejemplo, por decirlo así. De julio del 2025. Entonces mi papá se iba el 14 y se iba a cantar Fran Reyes el 20, ya cuando él comenzó a tener experiencia, coronaba allá, hacía trabajo allá y venía el 20 a ver a Fran Reyes. En el antiguo Yexé. Sí. Yo escuché eso, que las personas antes viajaban, Amado, por lujo, solamente a buscar dinero, a buscar prenda. Y luego regresaban cuando le tocaba tocar a los Rosarios, cuando le tocaba a un artista de aquí famoso de la República Dominicana, o una banda, esas personas regresaban. O sea, ellos iban allá, hacían los negocios y luego regresaban aquí. Sí, mi papá ya en esa área, ya mi papá tenía experiencia y mi papá se iba y cuando comenzó a tener experiencia, porque mi papá era uno de los fundadores de los polizontes. Uno de los fundadores de los... Claro. O sea, que obligado tú tienes que saber lo que se mueve en las aguas. Claro que sí. Lo que se mueve en el mar. O sea, tú nunca escuchaste a tu papá hacer una historia de una hazaña, de una experiencia. Fueron varias, porque mayormente muchos de los del kilómetro 13 desaparecieron en esos viajes de polizonte, porque habían veces que se tenía que hacer agua, porque se hacían escala. Un ejemplo, el barco iba para Puerto Rico y no llegaba a Puerto Rico, llegaba a San Martín, y tú tenías que hacer agua, tratar de clavarte en San Martín para poder después subir para Puerto Rico. Y en esas hazañas se desaparecían gente. O sea, cuando la marina abordaba el barco por el polizonte, esa gente tenían que hacer agua. Claro, tenían que hacer y agua. quedarse en un lugar que ellos no saben dónde se van a quedar. Claro, se tenían que varar y si mayormente el barco estaba en esta zona y no había un lugar donde descansar, esa persona se desaparecía, se lo comían los tiburones. Eso está profundo, hermano. Esto está terrible. Este hombre Dios lo libertó de la calle, de una familia que sus historias causan escalofrío. No se lo digo porque él me lo está diciendo. Yo no puedo hacerme cómplice de mentira. Lo que él está hablando, yo lo evito. A 1%, no el todo por el todo, de lo que se ha vivido entre su familia. Pregunta seria y delicada. ¿En qué tiempo introduce el narcotráfico en tu familia? ¿Cuál fue la cabeza que el enemigo utilizó para meter esa maldición en la familia, en el apellido? El enemigo usó al tío mío, llamado Danielo. Lo voy a mencionar aquí en esta audiencia. Sí, porque es una noticia pública. Llamado Danielo, el que se ha movido en esa área, en ese hábito, sabe de quién estoy hablando. Daniel, un chiquitico, tío mío, fue que entró al narcotráfico. Ya cuando entró al narcotráfico, ya tú sabes que mayormente, ya cuando tú vienes de una familia que tiene bajos recursos, pero quieren, un ejemplo, escalar ciertos niveles económicos, productivos, prosperidad, que quieren tener villas, tú sabes que hay ofertas que tú lado tienes por esa villa. Entonces el tío mío comenzó a introducir a los familiares.
a mi papá, a mi tío. Mi papá era más guillado porque mi papá siempre fue una persona que siempre fue de familia, fue siempre un hombre ejemplar. Nunca se delató, nunca fue abierto a los negocios de la calle. Yo sí lo supo porque ya mayormente en la familia se indagaban, los primos más mayores que yo siempre tocaban la tecla y me gustaba siempre estar escarbando para yo saber de qué se está tratando la vida de mi papá, de mi familiar. De tu familiar, o sea, sí, porque es el mismo llamado que la persona tiene, que le causa una curiosidad. O sea, a ti por el diseño que tú tienes, había algo que te llamaba la atención y era lo que se movía en tu familia, lo que se movía en ese territorio. O sea, tu tío el primero que abre la puerta. Sí, porque Atención, porque hay puertas que usted la abre pensando que es para bendecir una generación y es para maldecirla. La primera puerta la abre tú. El tío mío, el tío Daniel. Entonces, ese viene siendo la cabeza, el patrón. Sí, ese fue el patrón de la familia. El patrón de la familia. Porque siempre el respeto se lo tenían a mi papá, aunque mi papá no tenía un ejemplo, el porcentaje de prosperidad que él tenía, pero a mi papá le tenían el respeto porque mi papá era el mayor. Tu papá era el mayor. Claro, y era el que ponía la cosa en orden. No le gustaba la cosa, un ejemplo, ilícita, pero ya fluía por esa área guillado porque tiene una familia y no quiere que le pasen a su familia. Exacto. Eso es interesante. O sea, que en ese tiempo la familia estaba sustentada bajo el narcotráfico. Sí. Ese era el sustento de la familia. Sí. O sea, estamos hablando de unos tiempos que tú tenías que ser un gántel en esos tiempos. Sí. O sea, tú no podías ser un muchacho en esos negocios porque yo vengo de la calle y he escuchado y he visto muchas escenas, muchos episodios en diferentes familias que fueron marcadas con esta maldición que hasta hoy en día eso abunda dentro de la familia. Entonces, ¿cómo tu papá? Porque tu papá es un personaje que yo escuché hablar mucho de él. La gente en el 13 yo me sentaba y siempre me hablaba, no, que el papá de Jordi que era un sicario, él salía a su papá. ¿Cómo tu papá entra al juego? ¿Cuando se fue para afuera o estando aquí? No, porque oye, ¿qué pasa? Mi familia nunca fue algo de que se destacó aquí en Santo Domingo. Mi familia, al ser los fundadores de los viajes ilegales y relacionarse con toda la gente del 13, ya mayormente familiarizados, comenzaron a salir del país con los viajes ilegales. Cuando comienzan a juntarse con gente que tú sabes que tenían esa influencia, porque cada persona tiene una influencia, tiene un diseño y hay gente que viene con ese diseño de fábrica. Wow, muy profundo. Viene con ese diseño de fábrica. Entonces, cuando comienzan a darle apertura a ese diseño, ya mi familia comienzan a salpar del país. No por problemas, sino por un bienestar para la familia, porque eran muy unidos mi familia. Y mi papá se fue para Estados Unidos. Mi tío se fue para Estados Unidos. Mi otro padrino se fue para Estados Unidos. Mi tío también. Y mi otro tío se fueron para Estados Unidos. Los 4 tíos míos toditos viajaron. Tienen familia en Estados Unidos, todos los tíos míos. Tienen hijos en Estados Unidos y un sinnúmero de cosas que dejaron por Estados Unidos. Y prácticamente ese legado del narcotráfico se queda en la familia. Pregunta interesante. Vamos allá. ¿Cómo conecta Jordi con la calle? Porque lo que estamos hablando, porque esto es por parte, esto no es una entrevista saltando como No, esto es por parte. Estamos hablando de los relatos familiares, que son los que te están alimentando y te están inspirando a ti a tú conectar con eso. Porque del tiempo que tú me estás hablando, tú todavía no estabas ejerciendo nada. O sea, tú te estabas alimentando de la astucia, de la habilidad y de la agilidad que se estaba moviendo en el apellido. Wow. Que se estaba moviendo en el área. O sea, tú no estabas en vivencia, actual. O sea, tú lo que estás viendo, lo que se está moviendo en el área, estás viendo el tigueraje. Porque era fino el sistema, yo me acuerdo. O sea, no eran 2 jipetas ni 3. Eran mansiones de casa, eran vehículos, eran armas de profundo. Entonces, a la qué edad tú comienzas a practicar y aplicar lo que tú aprendiste cuando tú lo estabas viendo a ellos? Porque yo sé que tú vienes de lo profundo, yo quiero que tú nos cuentes. ¿A qué edad ya tú se comienza a despertar ese ser dentro de ti? Todo surge cuando matan al tío mío, a Daniel. Cuando matan a Daniel. ¿En qué año fue eso? No tengo la fecha exacta. ¿Eso no fue 2005, 2006? Por ahí. Eso estaba fuerte en ese tiempo. Claro que sí, porque era el patrón. Te estoy hablando del kilómetro 13, claro que de la independencia. Claro, todo vino por una envidia, por acciones de ese mundo. ¿Tú me estás entendiendo? Cuando matan al tío mío. Muy fuerte, amado. Antes de eso, hacen una reunión familiar. Está mi papá, está mi tío, el papá de Ferní, y un sinnúmero de cosas. Y tanto dito ahí, está Dani, tanto dito. Y cuando se hace la reunión, cada uno de ellos está diciendo qué profesión ellos quieren ejercer. Pero adivina qué profesión Jordi dijo que quería ejercer. Wow.
sea, espérate, había una reunión familiar y todo el mundo está proyectando su futuro con una idea. Yo siento al padre aquí, esto está tenso porque es que fueron vivencias reales. Esto fue real y yo soy testigo de esto. O sea, están en la reunión y todos los que están en la reunión están proyectando lo que ellos van a hacer más adelante. Sí. Y cada quien está expresando qué es lo que los llama la atención. Cada quien está marcando su futuro con una palabra. A Ferní cuando le pregunta Padrino, ¿qué tú quieres ser? Pelotero. Cuando le preguntan a Bobo, ¿qué tú quieres ser? Racing. Cuando le preguntan a Inacito, ingeniero. Cuando le preguntan a Dani aquello. Está Matila también infiltrado, que es de la familia. Infiltrado no, Matila también es de la familia, está en la familia. ¿Y qué tú quieres hacer? No es. Cuando llega el punto final, que cuando le preguntan a Jordi, ¿qué Jordi quiere ser? Jordi dice que quiere ser sicario. Wow. ¿Cuántos años tú tenías cuando? Yo tenía alrededor de 14 o 13 años. Cuando yo digo que quiero ser sicario, inmediatamente me dan una pela cuando la reunión se acabó por mí. Te dan una pela. Claro, porque toditos están diciendo que quieren ejercer carrera. Y Jordi lo que dice que quiere entrar al tigueraje, pero Jordi no sabe qué es la influencia que lo está llevando que él diga que quiere entrar al tigueraje. Es lo que tú estás viendo desde que tú creciste, porque con lo que tú ves, realmente tú tienes que tener una alta capacidad para tú no practicarlo. Y más cuando tú estás viendo que se están moviendo grandes cantidades de dinero, que se está moviendo la vida fácil, donde tú no tienes que entrar de un 5 a 6, ¿me entiendes?, para ganarte el peso, sino que todo entra fácil por medio de negocios ilícitos. Tú sabías que hay algo que se llama el poder de la palabra, que es cuando una persona marca su destino con una palabra. O sea, cuando tú dijiste que tú querías un sicario, tú marcaste tu destino con una palabra. Sí, entonces, como tú estás indagando, al estar la prosperidad del narcotráfico, al estar subiendo los billetes de 100 y un sinnúmero de cosas, yo era la niña linda de cada tío mío. Sí, Igual, siempre hay un sobrino que tiene la gracia. igual de mi familia, del lado de mi madre, yo era el niño lindo y siempre me otorgaban todas las cosas. No le veía importancia a las cosas, si me las regalaban o me la compraban, la regalaba, la rompía y no le ponía importancia porque yo tenía proyectado en mi mente que quería ser sicario. Y cuando me regalaban bicicleta no le ponía importancia, solamente calibraba, pero cuando no me regalaban una pistola de bolita, mayormente yo la compraba sin que ellos se den cuenta. O sea, tú me estás diciendo a mí que tú volaste la etapa de niños. ¡Wow! Nunca fui niño, siempre fui un adulto, pero estaba secuestrado en un niño. Porque fue un adulto que ellos mismos lo introducieron con sus hechos dentro de un niño. Sí. Porque tú sabes que hay familias que no se cohíbe de alguna práctica, ¿me entiendes?, delante de los hijos. Entonces los hijos absuelven ese conocimiento y lo que genera curiosidad va a llegar un tiempo que tú lo vas a querer aplicar. Claro. O sea, tú saltaste la etapa de niño, tú no viviste una etapa de niño. No, y tenía las posibilidades porque tenía todas las herramientas, tenía los juguetes, tenía la familia, tenía una casa ejemplar, tenía un papá ejemplar, una mamá ejemplar, pero nunca ejercí la función de ese niño porque me adelanté al tiempo, siempre fui adelantado al tiempo, siempre fui curioso, quería indagar en cosas que no tenía que indagar. ¿Cómo conecta Jordi con la calle? A la edad de los 13 años, ya cuando me mudo para donde la abuela mía, la difunta Merín, para la placeta, comienzo a juntarme con jovencitos que no tenían la capacidad que yo tenía, ni tenían lo que yo quería, pero comencé a estar buscando cosas que no tenía que buscar. Y ahí en la placeta comencé a estar juntándome con los muchachos, pero ya tenía en mi ser, ya tenía en mi interior que quería ser tigre. Que quería ser de la calle. Quería ser de la calle a esa edad de 13 a 14 años. ¿Cuál enfrentamiento tú tuviste con la policía? Porque tú sabes que hay un tema de que la policía muchas veces te andaba buscando. Incluso le decían a tu familia que donde te viera te iban a matar. Porque son cosas que yo las sé. ¿Cuál fue el hecho que provocó que la policía te persiguiera? Porque siempre hay un hecho que es el que te delata de todos los hechos. Claro, el primer hecho que yo hice fue cuando consumí cocaína. ¿Consumiste cocaína? Claro, cuando consumí cocaína, inmediatamente el monstruo que había dentro de mí se despertó de una manera incorrecta. Incorrecta. El monstruo que había dentro de ti. Claro. Y cometiste un hecho que no se puede explicar. Claro. Ok. Vamos a pasar eso, porque eso está como muy crudo para la audiencia y para la cámara. Pero cometiste un hecho que provocó que la policía te persiguiera. Claro, pero pues vamos a indagar, vamos a entrar, vamos a arreciar. Cuando yo consumo la cocaína, inmediatamente con un compañero que tengo, que era de la banda con la que mayormente estaba operando en ese entonces, cuando yo consumo, inmediatamente le digo al compañero, ¿qué vamos a hacer? No estoy en mis cabales, consumí algo que no tengo conocimiento. Y el compañero me dice, nada, vamos a hacer una diligencia. Inmediatamente yo cojo la chipa
el arma de fuego, para que usted me entienda. Yo cojo la chipa, la compañía está dentro del apocentro, están despachando sacos de números, tienen un aparato en la mesa y salimos a hacer una diligencia. Viene un haitiano a comprar punto, vamos a indagar profundo, porque Bien. no somos muchachos. Claro, claro, vamos a entrar más allá. Viene un haitiano a comprar el punto, ya cuando viene el haitiano nos montamos con el haitiano, no lo dejé ni que llegue el punto porque no tienen mis cabales. Y se monta el compañero y me monto yo. Y cuando vamos saliendo por Hollywood, tú sabes por dónde es Hollywood. Hollywood, claro, eso es un barrio del mismo kilómetro 13 de la Independencia. Cuando vamos saliendo, yo le digo al motorista que se pare, porque esa era la especialidad de que teníamos antes para poder virar un motorista, porque tú no lo puedes virar que el motorista vaya en la calle. Cuando el motorista se para, que el compañero se desmonte y yo me desmonto, yo agarro al motorista y le digo, esto es un asalto. Y el motorista comienza a vocear, pero del otro lado de la calle es que yo vivo. Y habían personas que me conocían y me reconocieron, entonces por la bulla el asalto no lo pude cometer. Ya ahí comenzaron las persecuciones. Ahí comenzaron las persecuciones. Ahí comienza la policía a buscarte, comienza a indagarte. ¿Qué tú haces? ¿Te vas del 13 o te quedas en el 13? No, porque todavía soy nuevecito, no me voy del 13 porque soy muy querido en el 13, en el kilómetro donde nací, donde me crié. Me quedo en el 13, se opaca lo de la policía, pero como quiera todavía no le he dado vigencia a lo que quería hacer. Acontece que para ampliar el diálogo, acribillan al tío mío, al difunto. Al que abrió la puerta. Claro, Ese era un psicópata. Cuando- Yo escuché hablar de ese tipo era un criminal. sí, cuando él lo acribillan, ahí fue. ¿Cómo muere él? Cuéntame el relato de la muerte de ese tío tuyo. Él estaba en el colmadón, en un colmadón que hay en el 13, muy popular, que la gente lo conoce. Y él estaba ahí jugando domino, y cuando estaba jugando domino, fue donde mi abuela la saludó, le dio un besito, y después se fue para su casa, porque no vivía en el kilómetro 13. Y cuando salió del kilómetro 13, en el elevado del 12, por el lado Del de... kilómetro 12 de la Independencia. Sí, subió por ahí, por el lado de La Sirena, lo acribillaron a tiro. 2 tigres en un motor, le entraron con un 2 Uzi y Eso- se lo comieron a tiro. Por eso eso es problema del mismo negocio. Sí, envidia y problemas del narcotráfico. Porque en ese mismo territorio donde tú vivías, había muchos narcotraficantes. Sí, pero Habían estaba- varios carteles dentro del mismo territorio, porque yo sé. O sea, yo no vivo en Asua, yo vivo del otro lado del puente. Yo estoy escuchando todo lo que se mueve de aquel lado, aunque yo era un carajito, un chamaco, pero todo eso me llamaba la atención. Entonces, habían varias denominaciones Organizaciones, y organizaciones del narcotráfico en el territorio Claro. donde tú estabas. pero estaban ocultos, entonces... Porque lo- son cosas que yo las sé. Claro, entonces... ¿Cuál era el capo de capo en ese territorio? En ese territorio era el tío mío, el que sabía. Del territorio del 13, en ese entonces era mi tío. Entonces, toda esa influencia, todo ese arrastre, nada más prosperidad en la familia Enrique, en los apellidos Enrique. Pero que hay muchos que estaban ocultos, que tenían su malicia, estaban creciendo, él mismo le daba trabajo para que fluyan. Ujú. Y esa misma gente fueron cogiendo posición. Y tú sabes que siempre en los coros, siempre hay un boquita que coge aquí, lleva allí, coge aquí, lleva allí, coge aquí, lleva allí. Se comenzaron a hacer unos conflictos, unos chimes, con Unos otro capo también que estaba surgiendo del mismo 13. Masaya. Me voy a reservar el nombre, tú lo conoces, Claro, muy popular. claro, que muy vamos a hablar de él popular. más Claro, adelante. Me voy a reservar el nombre, muy popular. Entonces por ahí fue que comenzaron los problemas. Los problemas. Claro, con el otro capo cuando subió también al nivel del tío mío. Se ve la familia involucrada en esos problemas. O sea, ya hay demanda de que quieren atacar sobrinos, tíos, nietos, abuelos. Porque tú sabes que en otros territorios, en otros países, los problemas de narcotráfico se van a lo personal. Y hay familias que quedan involucradas. Claro. ¿Corren ustedes con el riesgo de haber sido ultimados o atacados por lo contrario en ese tiempo? Ellos así personalmente no lo hicieron, pero habían rumores que querían hacerlo y también nosotros sentíamos la influencia y sentíamos la negatividad que también querían contrapirar contra nuestra vida. Porque cuando acabaron con el tío mío, y el sustento de la familia, ya es la máxima de la familia, ya mi papá falleció, es el tío mío, mi papá falleció yo a la edad de 8 años. Estamos hablando de algo fuerte. El tío mío, cuando ultiman al tío mío, uno psicópata, ya la familia inmediatamente comienza a tener temor. Porque el tío mío era el sustento de la familia. Ujú. Y a ese que quitan a la Y cabeza. claro, ya ese que ultiman. Al que el sustento de la familia. Claro, entonces ya comienzan con unos comentarios y con una cosa. No, porque la familia, entonces ya tú sabes, nosotros, muchachos al fin, pero que siempre tenían esa quiquilla con nosotros, a pesar de... No, porque era un brillo, había una onda. Yo sé.
Claro, porque yo sé, había una onda, había un brillo. ¿Tú entiendes? Entonces esa quiquilla estaba ahí. Al ellos no podía hacer nada contra uno, entonces siempre tenían un comentario, venían trayendo y un sinnúmero de cosas. Siempre estábamos paniqueados porque no te voy a hablar mentira. Yo era muchacho en ese entonces. Bien, pregunta exclusiva y directa. La muerte de Daniel, capo de capo. Sí. Todo el mundo eso lo sabe. El que tenía uso de razón, ha escuchado la historia, se sabe de lo que está hablando. Esa muerte desata una guerra entre capo y entre organización. No, porque oye, ¿qué pasó? La guerra no se desató porque entonces el próximo padrino mío que quedaba, Sí. el hermano de tío Danielo, porque oye, ¿qué pasa? Mis tíos estaban en ese mundo del narcotráfico, pero no tenían la malicia que tienen que tener una persona para ejercer el narcotráfico. Eso es muy profundo. Porque el narcotráfico no se trata de que tú solamente vives en El negocio, no, tú sino que tienes, tiene que tener corazón de guerrero. claro que sí, tienes que tener un corazón negro, no rosado, negro. Tienes que tener un corazón y tener también los muchachos que tengan la batuta, que tengan las armas, porque tú no puedes tener armas tú si tú no tienes malicia. Tienes que tener un arsenal de gente que tú le digas vayan y ellos coman. Entonces, mis familiares, al estar relacionándose en ese hábito, nunca tuvieron los granos ni tuvieron el valor de mandarse cosas que conlleva el narcotráfico. Tremendo. Tu casa, en ese tiempo eso era una mansión. Sí. Ya no, porque estamos hablando de 20 años atrás. Ya han visto muchas casas. Yo resulta que antes de yo ser cristiano, que yo pasaba por esa casa siempre me transmitió un misterio. Porque es que la casa de los capos siempre transmiten un misterio. Mira, puede ser que el capo se haya muerto hace 50, 60 años, pero la casa transmite un misterio por los espíritus que se movieron en ese territorio, por la persona que estaba ejerciendo la posición espiritual Muy profundo. y física. Vamos a entrar. Esa casa fue construida bajo ese sistema, ¿verdad? Pero sucede algo. Yo nunca he conocido a nadie cristiano de tu familia. Vengo de parte de mi madre, de una familia muy pagana, que le encanta. Brujo, yo sé Sí, cuáles son, claro. le encantan ejercer lo que es con la brujería, la santería, la hechicería. Entonces, en ese entonces, mi padre nunca conocía ese ámbito de ese lado, pero sí de mi familia, de parte de mi madre. La familia de parte de mi madre brega mucho con la hechicería, con la santería. Entonces, ese ámbito ahí, de donde yo me crié, de donde yo nací, es un ámbito muy misterioso, que yo no tenía el conocimiento. Ella trataba de decirme o de pasármelo y yo no podía entenderlo porque no tenía el conocimiento. Tu mamá. Sí, De las ramas de tu mamá es que practican el ocultismo, sí. la brujería. Hay una famosa fiesta de palo que se hace en todos los 21 de enero, que gastan miles y miles de pesos. Yo acudí a esa fiesta de 4 a 5 fiestas año tras año. ¿Qué es lo que se celebra el 21 de enero? Eso es Día de la Alta el Gracia. Día de la Alta Gracia. Un Supuestamente nombre ellos. así, yo no recuerdo bien si el Día de la Alta Gracia o un día así. Y yo siempre iba a esa fiesta. Esa fiesta viene por vía de tu mamá. O sea, porque es que estamos hablando de una familia que está vinculada con el narcotráfico, pero también con la brujería. Sí. Porque es que son dos sistemas que van de la mano. ¿Me está entendiendo? Son pocas las personas que se mueven en el negocio ilícito que no están conectados con la brujería Tienen que o estar con ahí. la santería, con la hechicería. Tienen que estar ahí. Y porque yo lo siempre viví. veía que tu familia era como devoto de este espíritu, conocido como la Virgen de la Alta Gracia, o algo así, no sé, que se celebra los 21 de enero, y yo podía ver esos movimientos, esa tocadera de palo, y ese ambiente entre en tu casa, entre ese bloque, porque eso es como de ustedes. Claro que sí, eso es algo que mayormente no viene en sí de mi mamá, pero mi mamá es familia de lo que hacía la fiesta de palo, es sobrina de la mujer que comenzó con la fiesta de palo. El caso de tu mamá lo dejamos para otro capítulo, déjame eso ahí, porque es que esto hay que saber distribuirlo. Porque es que la vida tuya se puede negociar en Netflix. Sí, porque es que hay unos episodios que son exclusivos. Este es el comienzo, hermano. Esto es simple. Hello. Sí, es profundo en su sencillez y sencillo en su profundidad. Lo que estamos hablando. Jordi, amigo con lo que tú anduviste. Dios te libró de la cárcel, nunca hiciste cárcel. Eso, vamos a tocar ese tema. Sí, por la gracia y la misericordia de Dios nunca hice cárcel. Tengo amistades que están a 20, que están a 30, no amistades que eran hermanos, porque no amistades, son hermanos que la calle me lo regaló. Y
Nunca, gracias a Dios, caí preso. Siempre me agarraban enredada y habían comandantes que sí me conocían y me querían hacer mi vuelta. Pero Dios siempre intervenía. Y yo nunca decía que me llamaba La Roca, porque el nombre mío popular en la calle era La Roca. Cuando decían por ahí andar La Roca era un problema. La Roca, claro, La Roca sonó mucho. Mucho negocio, mucha cosa rara, mucho manoteo, mucho expediente y mucha cosa extraña que el que va a ver tu entrevista y te conoce lo va a confirmar en la caja de los comentarios. Llega un momento depresivo. Yo recuerdo que yo bajaba para el 13 a fumar, ¿me entiendes? Ese era el territorio que yo utilizaba para yo irme de este mundo hacia Plutón y a Saturno. Muchas veces me tocó compartir contigo del mismo producto, por así decirlo. ¿Tú recuerdas cuando yo te decía que yo iba a ser cristiano? Sí, me tenía que dejar que yo toque esa tecla. Este hombre bajaba. Fluye. Este hombre rompe. bajaba y me buscaba, y cuando él me buscaba, mi mamá siempre tenía un pánico porque Hansel no parece de este mundo. Hansel es una persona que si tú no lo conoces te transmite una Biblia que te puede desbaratar, pero cuando tú comienzas a relacionarte con él te darás cuenta que es un pan de maíz. Cuando Hansel comenzaba a bajar al 13, que lo conocí por un primo mío, me voy a reservar el nombre, muy conocido también, que Dios hará la obra en él. Amén. Lo declaramos para Cristo. Cuando Hansel comienza a bajar al 13, que yo comienzo a juntarme con Hansel, vi el primo mío, y Hansel y yo comenzamos a aprender el bate, porque vamos a hablarle claro a ustedes, no somos niños. Comenzamos a fumar. Hansel siempre bajaba con un sinnúmero de cosas raras, y yo siempre lo esperaba, o él me abordaba o yo lo abordaba. Pero cuando comenzaban a aprender, que comenzaban a tocar los temas de los raperos, de Jay-Z, de New Dog, de 50 Cent, de toda esa gente, de esa élite grande, siempre llegábamos al punto y al tema que él siempre me hablaba a mí de la palabra y me decía que él se veía predicando, pero yo no le ponía atención porque nunca conocía. ¿Tú pensaste que yo estaba fundido por la marihuana? Di la verdad, que estamos en cámara. ¿Tú pensaste que yo estaba fundido? Porque cómo es que una persona, si estamos bajo un efecto de marihuana no disparate de lo que se fuma ahora, que tiene cosas que mayormente no se podía ver en ese entonces y nosotros la teníamos, la queríamos por el nivel de tigueraje que tenían y proyectábamos a la gente que la tenían, para hablarle así. Y este hombre hablábamos cosas y de repente me llegaba por la Biblia y me comenzaba a hablar de versículos y me comenzaba a hablar que él se veía predicando en grandes escenarios y yo nunca le puse atención a eso porque digo, ¿pero qué es lo que le está pasando a Hansel? Hasta que al punto del tema, el hombre Dios lo transforma. ¿Cómo fue esa noticia cuando Hansel se acerca a Dios? En ese territorio, porque ya había ahí un nombre, ¿me entiendes? No muy profundo, pero tampoco muy efímero. Eso fue una noticia que impactó. Pero yo te decía, yo voy a ser cristiano, yo voy a ser predicador, pero yo no sabía cuándo, yo no sabía nada. Déjame fluir por esa área. Cuando Hansel llega el punto que yo profundizo bastante en la calle, ya me desacato ya así, ya abierto, ya todo el mundo me conocía, ya era popular en varios sectores, que ya me llega la noticia que Hansel se convierte. Yo digo, pero ¿cómo así que Hansel se convierte? Y de repente, a los 2, a los 3 meses, el hombre baja y baja con una camisa y con un saco y con unos pantalones buscando unos pecados. Digo, pero ¿cómo así que te convertiste? Sí, mi hermano, yo me cansé de esto. Y hasta ahora el hombre le sirve a Cristo. Le sirve a Cristo. Eso fue un episodio que tenía que ver conmigo. Estamos hablando de la personalidad. ¿Qué provoca que tú te acerques a Dios? Wow, esto es profundo. ¿Qué provoca que tú te acerques a Dios? No mencionándome el otro caso que lo vamos a dejar para el siguiente capítulo. O sea, ¿cómo tú te sentías en el momento que a ti te ofrecieron a Cristo? Porque es que en la onda que tú andabas era una onda muy calentona. ¿Me entiendes? Yo no te visualicé a ti como cristiano en ese tiempo. Porque lo que hace Dios lo hace profundo y lo hace real. En el tiempo del 2022, 2021, 2022, estoy en la calle muy desacatado y en un problema fallece la vieja. Cuando Eso la vieja, cuando la vieja fallece, entro en depresión, entro en un estado muy crítico, comienzo a hacer cosas que no la hacía por la depresión, la angustia, el mundo cayéndoseme encima, la gente señalándome que fuiste tú, que esto y lo otro, que mira tanto que te lo dijimos, y un sinnúmero de cosas. Pero el 28 de noviembre,
del 2022, estoy con unas maquinaciones que voy a acabar con mi familia completa. Escucha esto, tú que estás pasando por eso. Tengo una maquinación que voy a acabar con mi esposa, con mis hijas, con mi tía, con mi abuela y con todo lo que se encontraban en la casa donde estaba residiendo. Y cuando me levanto el 28 de noviembre, que comienzo a maquinar lo que voy a hacer y comienzo a buscar las armas con lo que voy a acabar con mi familia, por casualidad de la vida, comienzo a llamar a un varón por Facebook, no me coge la llamada, le tiro a un pastor, no me coge la llamada, para que tú veas cómo brega el enemigo, poniendo obstáculos. Al fin y al cabo, cuando vuelvo y le tiro al varón, el varón me dice, yo voy para allá, para tu casa. Hay una presencia fuerte aquí, hermano. Bueno, Esto fue real. Aquí no hay sopita. Esto es real. cuando el varón llega, la tía mía están jugando baraja y hay un sinnúmero de gente jugando baraja. Cuando hay una asignación de parte del cielo, no te detengas. Cuando el varón llega, que va a entrar, la tía mía lo llaman, pero no es la tía mía que lo está llamando. Wow. Tratando de desviarlo. Cuando él entra, me dice, ¿tú quieres a Cristo? Yo no sé de quién me están hablando. Yo lo que estoy pasando por una situación que el que la pasa y no está Dios ahí, fácil. Cuando él me presenta a Cristo, yo le digo, sí, yo quiero a Cristo. Yo duraba alrededor de un mes y de 2 meses y semanas sin bañarme en la situación que me encontraba, en la precariedad que me encontraba. Cuando aconteció lo de mi madre y cuando ese hombre de Dios me ofreció a Cristo, hasta el día de hoy mi vida cambió del cielo a la tierra. Esto está profundo. Esto tiene segunda parte. Hemos llegado a la parte final del capítulo de esta miniserie para nuestro programa Fluyendo en lo Positivo TV, un programa cristiano. Amén. De ahí en adelante vamos a continuar la otra parte, porque sé que el pueblo va a tener hambre de seguir escuchando cosas ocultas que hay, que no todo el mundo ha tenido acceso. ¿Qué consejo tú le das a esa juventud? Y no tan solo a esa juventud, a esos padres que se encuentran en el negocio, a cierta persona. ¿Qué consejo tú le das? No, tienen que tratar de, si están haciendo cosas ilícitas, cosas que mayormente ustedes creen que son bien para proyectar una familia, para la prosperidad, para el bienestar de la familia, tienen que tratar de ver cómo van a llevar esas cosas, porque son cosas que a la corta o a la larga tienen consecuencias, y las consecuencias de las que yo pasé y de las que vivió mi familia, no quisiera que tú la pases ni también tus seres queridos, porque a pesar de la pobreza también hay felicidad, pero también yo sé que hay que comprar un plato, que hay que comer. No haga lo mal hecho. Y esos padres que se encuentran en cosas que mayormente no le favorecen a la familia, traten de dejar eso. Dios le bendiga. Jordi, una oración de despedida para ese público que está ahí. Padre, te damos gracias, Señor Jesús. Gracias, que sea Señor. tú, Padre, mirando la audiencia, Señor, que cada persona que vaya a escuchar estos testimonios, Señor, sea de edificación, sean de bendición, Padre, esa familia, Señor, que se encuentran en precariedad, que se encuentran en situaciones difíciles, Señor. Seas tú sustentándola de la manera que lo hiciste conmigo, Señor, y seas tú dándole liberación, dándole libertad, Señor, a esos cautivos, Padre, por el poder de tu palabra, Señor. Amén. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Quien estuvo contigo fue tu hermano evangelista Hansel de Jesús, junto al evangelista rescatado de la calle de lo profundo, Jordi Enrique. No olvides suscribirte a esta plataforma, activar la pantalla, activar la campana, notificación toda. Síganme en Instagram, Facebook, TikTok como Hansel de Jesús. Ya esta plataforma también tendrá sus redes sociales conectadas a ella. Bendiciones. Lo que quieren la segunda parte de esta entrevista, déjenos en la caja de los comentarios. La paz del Eterno te